Hace varias semanas se destapó un escándalo, primero en las páginas del País de Madrid, después en las de El Mundo, sobre una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, el partido que está en el gobierno. Se supo, y en este momento está en prisión, que Luis Bárcenas, quien fuera tesorero de ese grupo político, desde unas cuentas en Suiza les hizo unos pagos, unos sobrepagos a algunos dirigentes del PP, del Partido Popular. Uno de los cuales, según ha dicho el señor Bárcenas ante un juez, era Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno español. Esta mañana, por voluntad propia, compareció ante el Congreso en sede parlamentaria, como dicen en España, el señor Rajoy. Y dijo, me equivoqué al haber creído en la palabra del señor Luis Bárcenas, pero el señor Bárcenas ahora está en prisión. Yo no he hecho absolutamente nada malo y no pienso convocar elecciones anticipadas y no pienso dimitir. Por su parte, el jefe de la oposición, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo, usted está haciendo daño a España, márchese, señor Rajoy, márchese lo más pronto posible. Lo cierto del caso es que en el Congreso de los Diputados el Partido Popular tiene mayoría absoluta, tiene 186 de los 350 escaños. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Con casi todos los grupos de la oposición pidiendo la renuncia de Rajoy y él aferrándose al poder sin posibilidades de que haya elecciones anticipadas y que se disuelva el Parlamento. Tiene tantas aristas esto que es, a ver, la pregunta obvia es ¿qué va a pasar con esto? Posiblemente nada, por una razón de matemáticas simplemente, y es que el PP tiene la mayoría en el Parlamento, una moción de censura necesita ser votada, lo más seguro es que Rajoy salga adelante de esto. Otra cosa es cómo sale y cómo queda. Si algo no necesitaba España en este momento, la España exasperada, la España que vive con 1.000 euros al mes, la España que se está ajustando el cinturón, que tiene desempleo, que está viviendo esta imagen impensable hace solamente unos años de volver a salir fuera del país para emigrar, para buscar un destino porque no hay trabajo dentro de España. Si algo no necesitaba este querido país era este show de corrupción, sospechas, historia turbia y lluvia de millones de euros alrededor suyo. O sea, en lo operativo yo me imagino que sale de acá un Rajoy obviamente golpeado y afectado por esto y al que le va a costar muchísimo, muchísimo pedir lo que viene pidiendo, que es a los españoles esfuerzo y sacrificio para salir adelante. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad moral? Ahora, más allá de eso, y seguro que de esto Jaime, que vivió una época española diferente a la mía, da la sensación de que el reloj atrasa, ¿no? Si uno hubiese estado durmiendo y de repente se despierta, los actores cambiaron de papel, ¿sí? Pero la película es la misma, un diario que inicia la acusación, en este caso fue el otro, un partido que se pone en el papel de yo soy más bueno que Lassi con Neurocepam y el otro que lo acusa diciendo que tú eres como el responsable moral, sale, y lo que queda es la sospecha de que tarde o temprano, como dice el tango, allá en el horno se vamos a encontrar, ¿no? O sea, parece que todos pecan de una tendencia a la corrupción que realmente desalienta, pero bueno, aquí terminamos porque llueve y es demasiado para seguir con esta mala onda, pero creo que es lo que se ve, ¿no? Y se sigue hablando, José Jaime, de esos mensajes de texto, de esos SMS que se cruzaron el señor Bárcenas, que está en prisión, con el señor Rajoy, donde Rajoy le decía que tuviera fuerza y que aguantara un poco y demás. El jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba, le dice a Rajoy, eso demuestra que usted estaba hablando con un socio suyo, con una especie de cómplice suyo. Sí, y esto demuestra este intento, desde mi punto de vista, patético de Rajoy por negar la evidencia que está ahí ante los ojos de todos los españoles, porque lo interesante del caso es esta puesta en escena, ¿no? En la que por primera vez el jefe de gobierno español decide hablar del señor Bárcenas, ¿no? Cuando no había mencionado, ni siquiera había mencionado por nombre hace mucho tiempo. Y ahora, pues claro, ante el cúmulo de evidencias no tiene más remedio que salir al paso y hablar de un tipo para negar una relación, para tratar de que todos los españoles crean que durante 20 años él pensó que el tipo era inocente, cuando queda demostrado que durante 20 años fue el responsable de la doble contabilidad, de la financiación ilegal, de las cuentas ilegales que fueron a parar a Suiza.
Entonces, yo no me creo el argumento del señor Rajoy. Como decía Silvia, uno tiene esta sensación de que el reloj retrocede, pero con una diferencia. Si yo no recuerdo, en el pasado España se distinguía por tener políticos de gran estatura, ¿no?, de gran catadura moral. Y hoy lo que vemos realmente es un conjunto de políticos mediocres, realmente, que son una vergüenza para ese país. Yo creo que, a mí no me extraña el estado de ánimo de los españoles, que hoy prácticamente repudian de su clase política, una clase política que se ha presentado a sí misma como una de poca estatura, de baja altura de miras, muy distintos políticos como por ejemplo Adolfo Suárez, ¿no?, de estos tipos que son realmente ganaron con el tiempo, que fueron capaces de pilotar una transición a la democracia. Hoy tenemos estos tipos que se están culpando unos a otros de corruptelas, de delaciones. Para mí ha sido vergonzante realmente, y es muy poco edificante ver que encima de todo lo que está pasando en España vengan este tipo de políticos con la técnica del ventilador para dispararse los unos a la otra con mayor cantidad de mierda. Y lo único que parece increíble, que lo que han sido capaces esta clase política, es ponerse de acuerdo para el minuto de silencio por las más de 79 muertas en el accidente de ferroviario. Es lamentable. Por eso ha ocurrido esta sesión un 1 de agosto, un 1 de agosto, un día de verano en España, donde la mayor parte de la gente está de vacaciones, a pesar de la crisis. Yo no he sido, como ustedes, corresponsal en España, pero esto lo que parece robado del manual de funciones de manejo de crisis en Estados Unidos, y tiene todas las componentes de cómo hacer un control de mensaje. Entonces, escoger una fecha donde nadie está mirando. Tener un público amigo, en ese caso el Parlamento, que tiene mayoría el partido del gobierno, no permitir preguntas, no permitir ningún tipo de oposición, pedir perdón un poquito. Entonces él de lo único que ha pedido perdón o ha mostrado algún tipo de contrición es de su ingenuidad, un pecado que se perdona con facilidad, negar absolutamente todo por lo cual ha sido culpado, y hacer énfasis en lo positivo. Habló 15 minutos de que estaba llegando el fin a la crisis en España. La verdad es que viendo cómo se ha desencadenado esta crisis y viendo la cantidad de información que tiene el extesorero Bárcenas, la pregunta es cuánto le va a durar este precario control que tiene hoy el presidente del gobierno español sobre su mensaje. No lo sé, pero en España los partidos suelen ser muy disciplinados y no creo que vaya a haber divisiones, aunque se habla de que Esperanza Aguirre, quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PP, quiere montar una especie de disidencia, y de que el señor José María Aznar, expresidente del gobierno español, que además escogió a Rajoy como candidato del PP, ya no quiere a Rajoy, quizá le quisiera poner zancadilla.